Hola, hola a todas y todos los que nos escuchan y ven desde distintos lugares de Latinoamérica. Mi nombre es Tania Jovanovic y como todos los jueves a las 17 horas, hora Chile, en este programa Liderando la Transformación, abordaremos junto a distintos invitados e invitadas temas como transformación digital, objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, relacionado con el ámbito empresarial, también liderazgo femenino y equidad de género, emprendimientos transformadores, ética y otros temas relevantes en inteligencia artificial. Y justamente hoy conversaremos con John Atkinson sobre inteligencia artificial y ética. John es profesor e investigador en la Universidad Adolfo Ibáñez, en Chile, donde también creó y dirige el Magíster en Inteligencia Artificial. Previamente, John fue profesor y director del Departamento de Ingeniería Informática en la Universidad de Concepción, donde también fundó y dirigió el Laboratorio de Inteligencia Artificial. Y también fue profesor en el Departamento de Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso. John obtuvo un PhD en Inteligencia Artificial de la Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido, y ha sido profesor e investigador visitante en la Universidad de Cambridge, también en Reino Unido. También en los laboratorios de IBM Watson en Estados Unidos, e investigador visitante del MIT. En los últimos 25 años ha liderado proyectos, tanto científicos como tecnológicos, relacionados a sistemas inteligentes, procesamiento automático del lenguaje natural, análisis automático de opiniones, entre otros. Además, John ha sido consultor de empresas nacionales e internacionales en temas de inteligencia artificial y ha producido innovaciones y patentes internacionales en temas de procesamiento del lenguaje natural, análisis de emociones, nuevas tecnologías para atención automatizada de clientes, entre otras cosas. Y en el año 2010, John recibió la distinción ACM Senior Member Award, otorgada por la Association for Computer Machinery en Estados Unidos, por sus contribuciones internacionales en ciencias de la computación, tanto en el lado científico como aplicado. John, bienvenido a Hub Radio, al programa Liderando la Transformación. Gracias, ¿Cómo Tania, estás? por la invitación. Súper bien, gracias. Hoy quedé sin aire presentándote. ¡Qué maravilla! Sí, yo no hubiera tenido tanto aire, no hubiera aguantado tanto. Así que gracias, un honor para mí. Este Un es honor para mí también. Este es el segundo programa, así que yo feliz de que estés acá con nosotros, además que nos escuchan de toda Latinoamérica. Así que, y este es un tema súper interesante, que quiero hacer un poquito diferente, porque siempre cuando uno entrevista a alguien de inteligencia artificial va, bueno, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Y yo creo que saltémonos esa parte, vámonos más al hueso, ¿cierto?, con algunos otros temas. Pero primero quería que conocerte, o que todos, ya te conozco, pero que todos los que nos escuchan y ven, sepan cómo llegaste a esto, cómo llegaste, porque me imagino que cuando empezaste con todo esto nadie hablaba mucho de inteligencia artificial, no como ahora. Entonces cuéntanos, ¿cómo llegaste a dedicarte a la inteligencia artificial? En resumen, en pocas palabras, a ver, esto era por ahí por mediados de los 80. Yo todavía era estudiante de ingeniería en informática y la vida era normal en el sentido que la expectativa, como cualquier otro estudiante, era terminar una carrera, ¿cierto? Y después salir al mercado y trabajar, digamos, sin mayor complicación, digamos. Pero en un momento empezaron a aparecer muchas cosas interesantes. Me empecé a hacer muchos cuestionamientos en términos de que tenía que haber cosas más allá de lo que habíamos visto. Había notado que en general la tecnología, estamos hablando de esa época también, donde por lo menos en Chile todas las tecnologías digitales, los computadores personales, habían llegado hace muy poco tiempo, ¿ya? Pero me imaginaba y vislumbraba que
no podía hacer solamente eso, habían cosas mucho más allá, ¿te fijas? Entonces encontré que había muchas limitantes y de alguna forma empecé a interactuar mucho con mis profesores, después ex profesores, me empezaban a motivar y empecé a entender, empecé a meterme en este mundo que era fascinante, en el fondo entender cosas que generalmente en términos profesionales, digamos, no era algo usual. Yo tampoco era el único que estaba en eso, digamos, interesaban estos temas, había mucha gente involucrada, pero eso yo creo que es un punto importante, que la mayor cantidad de la gente que estaba involucrada desde esa fecha lo estaba desde la academia, no en la industria. Entonces, por eso cuando hoy día hablamos como una gran novedad, claro, pero debe ser la industria de los últimos 6 años, pero en la academia, tanto en Chile, que en general llegamos tarde en los 80, y en el mundo esto es bastante antiguo. Entonces, después de eso, obviamente empecé a motivar el tema, empezamos a resolver algunos problemas interesantes con lo que había en esa época y con los avances, entre comillas, que había en esa época de inteligencia artificial, donde además teníamos muchas limitantes en términos de infraestructura, los computadores no eran como ahora, mucho menos capacidad, y empecé a trabajar en cosas que tienen que ver con cómo los humanos tratan el lenguaje, hicimos varias cosas interesantes ahí. Y después, con el pasar del tiempo, esto me siguió entusiasmando, creciendo, y finalmente después, digamos, decidí ir para afuera, ¿cierto? A hacer el doctorado y especializarme en esto, que era un mundo fascinante. Pero tal como dices tú, en esa época, y no soy el único, mucho de lo que hablábamos esto nos quedaba mirando con cara extraterrestre, ¿te fijas? Porque era un tema que todavía estaba muy solamente en la academia, muy en el ámbito científico. Entonces nunca se vislumbró que iba a llegar a ser una revolución tecnológica mundial, digamos. O sea, era algo que estaba enmarcado en la academia, era interés científico, pero interesantemente, a diferencia de lo que la gente podía pensar, que dentro de muchas áreas, bueno, ahora es como evidente, uno ve, hay toda una revolución de esto, entonces como que no es tanta novedad decirlo, pero en su momento mucho se pensaba que era muchas cosas abstractas, muchas cosas teóricas. Sin embargo, como toda ciencia tiene muchos aspectos teóricos que son los fundamentales, pero si uno compara con otras áreas, otras disciplinas en ingeniería y ciencia, es por naturaleza un área que es súper aplicada desde el comienzo. O sea, generalmente todo lo que se piensa, tanto en teoría como en práctica, se piensa en cosas, para la redundancia, en cosas aplicadas. Tú resuelves problemas aplicados. Lo que pasa es que, claro, hay un montón de problemas que resuelves previamente. A diferencia de otras áreas que son, otras disciplinas que son un poquito más teóricas y que quizá en el futuro, te fijas, va a pasar algo, pero Claro. aquí siempre se pensó. Y además, por otra razón, porque en su inicio, mucho antes de los 80, los temas más exitosos de inteligencia artificial eran aplicaciones, que la gente no conoce mucho ahora porque se perdió esa parte de la historia y piensa que todo esto pasó del 2015 en adelante, no más nada más. Exacto. Y también había muchas aplicaciones en el mundo, no tanta empresa como hay hoy en día, obviamente, pero además, por sobre todo, como ha pasado en otros aspectos tecnológicos también, muchos temas que tenían que ver con la industria de defensa militar. Entonces hay muchos aspectos de avanzada en esa época, que ahora los vemos como gran novedad, pero que existieron por más de 30 años, y que sin embargo yo puedo entender que a lo mejor no se conocían porque tampoco era fácil recolectar información con respecto a eso, porque obviamente había mucha información que era confidencial, uno veía aplicaciones, no sé, por tecnología en la industria de defensa, que si uno leía una revista o un libro, salían las cosas, pero así súper generales, porque había secretos detrás, ¿te fijas? ¿No? Entonces, Cierto. y siguen siendo cosas súper estratégicas, entonces no era tampoco fácil de todo el detalle. Pero entonces, obviamente eso empezó a motivar a mucha gente esa época, se empezó a desarrollar, pero obviamente también yo también tengo claro que mucha gente se desmotivó porque no había el interés y se consideraba que esto era algo súper abstracto. ¿Qué estás haciendo ahí? Digamos, dedícate a otra cosa más práctica. ¿Cómo estás en esas tonteras? Eso yo diría que los léxicos Como que era una volada. era una... Claro, lo que pasa es que si uno considera en contexto de que, a ver, pongámonos en perspectiva, por lo menos en Chile, a mediados de los 80, estaba recién llegando los computadores personales y la gente recién estaba aprendiendo a adquirir nuevas tecnologías. Con nuevas tecnologías estamos hablando de computadores tradicionales. Entonces, que llegara alguien más, oye, mira, quiero ir más allá. No, 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 déjame tranquilo, yo estoy preocupado de esto. Estas En son esa cosas más época banales. ni siquiera teníamos celulares. No, además, además, claro. Entonces de ahí surgió, y seguimos con esto. Hay gente que de hecho, bueno, después la absorbió el mercado y se dedicó a otras cosas porque dijo, bueno, otra gente que estaba metida en esto, digo, chuta, aquí el mercado me da una buena oferta, no es en el tema, pero bueno, tengo necesidades y vámonos para allá. Pero hay otro grupo que seguimos, insistimos, digamos,
hasta que finalmente seguimos esa línea. ¿Te fijas? Pero obviamente hay que entender mucho el contexto en dónde pasó y cuál es la situación, no solamente tecnológica, sino también sociocultural que estaba pasando en particular en Chile en esa época, obviamente, que te hace pensar que de repente, oye, a ver, mira, dedícate a otras cosas porque hay prioridades. Pero increíblemente, la gente muchos que yo conozco, que consideraban que esto era una volada, que hay otras prioridades, que simplemente no tomaban en cuenta, ahora no solamente cambió totalmente la perspectiva, sino lo primero que te pregunta es cuánto vale y de Claro. dónde lo puedo sacar. Así que entonces, obviamente parte de la evolución de digamos, las personas, la sociedad. Así que eso básicamente en resumen. Digamos. Ahora, y también no era fácil, digamos, porque de hecho, en particular en la Santa María, donde yo estudié y trabajé como profesor, cuando empecé a hacer mi tesis, no doctorado, sino una tesis de magíster, todavía no había gente en IA, estaba fuera especializándose, todavía no estaba. Entonces, lo que pasaba cuando yo comencé en esto, desde pregrado, después en el magíster, la gente que me podía guiar estaba afuera. Entonces aquí tenía un hándicap importante porque estaba trabajando un tema y al final hubo que hacer una mezcla de varias cosas, digamos, para que alguien me pudiera guiar. Hasta que después lo pudiera hacer yo de forma independiente cuando me fuera del país. Y de hecho, por lo menos en el pregrado diferente, hice un trabajo que tiene que ver está relacionado con lo que estoy haciendo hoy en día, del tratamiento del lenguaje. Y en posgrado, de hecho, es súper loco porque el trabajo tenía que ver con un poco de IA y un poco de supercómputo. Entonces me recuerdo que tiempo después, esto es una anécdota, cuando llegué a Escocia al doctorado, me veían mi currículum y veían que yo había trabajado en supercómputo. Entonces miraba con cara de póker. Entonces decía, oye, pero ¿por qué hiciste esto? Si todo lo que he hecho, todo lo que te interesaba era otra cosa. Así, primero le dije yo, me dieron una beca para estudiar. Y segundo, la Claro. gente que me podía orientar donde yo quería no estaba en el país todavía, pues tenía que regresar de su estudio. Entonces todo tiene su razón de ser. Pero eso más o menos en resumen. Digamos. Sí, porque por eso era interesante saber cómo, Claro, cómo de dónde habías surgen las llegado a cosas. esto. Digamos. Porque Sí, ahora sí. uno dice, obvio, pues hay que estudiar, incluso se dice que Claro, ahora todos resulta obvio. deberíamos, Sí, claro, que todos deberíamos saber algo y que todos lo estamos usando, entonces, claro. No, y no solamente eso, ahora, fíjate lo que es obvio, que yo creo que la mayoría de la gente lo ve casi como de sentido común, que hay que tener habilidades no Exacto. necesariamente pensando en desarrollar. Antes ni siquiera estaba en esa etapa, o sea, estaba solamente lo técnico y no había menos aún otras consideraciones como lo que vamos a hablar ahora, ético, morales, no sé, pues de justicia, etcétera, etcétera, en términos Sí, pues tecnológicos. exacto. Porque la preocupación era lo técnico, ¿te fijas? Entonces, sabía o no sabía lo técnico, ahora no solamente saber lo técnico, sino habilidades que están alrededor de eso, ¿te fijas? Otras Entonces, implicancias, sí, pues. claro, otra implicancia, entonces, no solamente un tema tecnológico, porque cuando en general hay revoluciones tecnológicas como esta, como a principios de los 80 fue con la tecnología de información, no es solamente tecnología, que es lo que cree la gente, dice, no, esto llega la tecnología y punto, y todo resuelto. No, esto es un cambio, una transformación total, digamos, ni siquiera digital como es ahora, una transformación de la sociedad, de las habilidades que se requieren, el mercado de trabajo, la economía, y esto pasa exactamente lo mismo. Es que ahora aprovechemos entonces igual de enlazar lo otro que te iba a preguntar, ya dado que diste el pie. De hecho, justamente tú dijiste, claro, antes era muy, con sus usos, todo era muy pensado como a lo técnico, pero también hay implicancias para la humanidad, digamos, para los seres Exacto, humanos. Como exacto. entonces, cuéntame ¿Cómo llegamos a de eso? estas En el fondo. implicancias de la ética en la ciencia y la tecnología. ¿Qué nos puedes Sí. contar al respecto? Mira, voy a partir de una forma bien simple. Mira, si tú hicieras un análisis histórico de cuándo diablo se empezó o empezamos en el mundo a hablar de aspectos éticos de la tecnología y en particular inteligencia artificial, si empezar a buscar información en Internet, te das cuenta que es un par de años atrás nomás. Entonces uno se preguntaría, bueno, pero ¿por qué no se discutía antes si esta cuestión está en la tecnología? Bueno, y aquí viene la conexión. Y esto un poco hay que explicar la génesis no la definición, porque eso no es una explicación de qué es lo que es la IA, porque eso da para otro foro, digamos, pero sí, ¿por qué es necesario con la IA y no era antes? ¿Por qué? Cuando tú resuelves problemas usando tecnología convencional, como todo funciona en base a un procedimiento mecánico, que es un algoritmo que todos usan, no han escuchado hablar, ¿cierto? Un programa computacional algoritmo, son recetas que alguien, ojo, alguien diseña.
Un especialista diseña, establece la receta, ¿cierto? Este procedimiento y se ejecuta. Por tanto, ¿qué pasa si uno se hace la siguiente pregunta? ¿Qué pasa si por alguna razón el sistema tradicional está tomando decisiones, por ejemplo, un diagnóstico de algo o asignando un crédito a un cliente que llega a un banco o lo que sea, por la aplicación que tú quieras? ¿Y qué pasa si comete un error o comete una injusticia? La pregunta del billón es ¿quién es responsable? Automáticamente tú dices, bueno, la persona, si él lo diseñó. O sea, hay un único responsable que es la persona o el equipo que desarrolló, porque él estableció la lógica, no hay otro. Entonces, ¿qué cambió todo esto, todos estos años? Que en un momento pasaste a sistemas de inteligencia artificial, en los cuales ahora tienen una característica fundamental, que es la autonomía. Toma de decisiones autónomas, quiere decir que la máquina, con un montón de capacidades, digamos que no viene el caso de entrar en detalle ahora, un montón de capacidades, la usa para tomar decisiones en forma autónoma sin intervención humana. Entonces, si te hace la misma pregunta ahora, no es tan trivial. Entonces, ahora, ¿a quién le echa la culpa? Si la máquina ahora la instalas en un vehículo no tripulado o la instalas en un sistema de diagnóstico médico, por ejemplo, y si toma una mala decisión y por la mala decisión muere una persona, o en el caso del vehículo no tripulado, de hecho ha pasado, hay un accidente, y de hecho no ha habido juicios por eso, ¿a quién es un responsable legal? No es que el auto se va conduciendo solo o por lo menos con un copiloto, perfecto, pero ¿quién es responsable? ¿El que construyó el auto? ¿El que construyó el software? ¿Quién? No, porque el sistema va tomando decisiones autónomas. Y en esa autonomía es donde empieza a cambiar un poco el foco de responsabilidad. Y ahí por eso se empieza a preocupar de aspecto ético y de aspecto justicia, que quería entrar en detalle más adelante, pero justicia tecnológica, justicia algorítmica, de que tú dices, ¿cómo me aseguro que las cosas se hagan bien y se hagan justas, que no hayan sesgo? Y ahí empiezan a aparecer todas estas discusiones de ética que antes obviamente no había, porque incluso desde el punto de vista legal eran súper claras. Si se equivoca en lo que está haciendo un sistema, tú le echas la culpa al que lo hizo, al fabricante, al que te lo vendió. Pero aquí no, pues, aquí es un tema que está... Claro, justamente porque no era tecnología inteligente. Claro, o sea, no había lo que estamos acostumbrados a ver son sistemas automáticos, pero no autónomos. El que significa que la tecnología tradicional sigue estando bajo control de humanos que lo diseñan para que ejecute bajo ciertos esquemas que alguien definió a priori. ¿Ya? En la autonomía no pasa eso, entonces el sistema puede tomar sus propias decisiones, incluso algunas, y es lo esperable, que no estaban de alguna forma calculadas por el diseñador, porque si está todo calculado, entonces no hay ningún problema, digamos. ¿Para qué? Pero justamente el huevo de la gallina, ¿te fijas? Pero está pensado justamente cuando tú tienes tecnología o sistemas en general que interactúan además en entornos que son dinámicos. Entonces, ¿qué pasa con lo convencional? Es que además de diseñar este procedimiento, esta receta de cocina, este algoritmo, técnicamente hablando, además se hace un supuesto súper importante, que cuando tú diseñas tecnología para resolver problemas, tú sacas una foto del entorno, foto en el sentido de cuál es el estado. ¿Te fijas? Entonces, si yo voy a diseñar un sistema de, no sé, pues de gestión de pago, de control de remuneración, sistema de inventario, tú analizas los procesos, analizas la organización, cómo se comportan los flujos, y tú en base a eso, a cómo trabaja, ahí tú defines el procedimiento. ¿Te fijas? Pero es una foto que tú sacas el momento en el fondo, ¿ya? Es una instantánea, se puede decir. Pero acá está pensado, y por eso hubo una revolución desde que partió, que está asumiendo que el ambiente o el entorno con el que interactúas es totalmente dinámico. Es como sería equivalente que te cambien la foto organizacional en cada segundo y no hay ningún ser humano que sea capaz de, digamos, de ajustarlo a cada rato. Digas algo que me diga, oye, hay un cambio en los procesos cada un semestre, claro, trivial, lo puede hacer todavía el humano, pero no cuando el ambiente es extremadamente dinámico. Y ahí es donde empiezan a surgir los problemas de otro tipo de consideraciones, de los sesgos, de la ética, qué es lo correcto, incorrecto. Hay decisiones que puedo tomar y puedo perjudicar a las personas, y el que la toma es un qué, no es un quién ahora. ¿Te fijas? Va por ahí el tema. Claro, porque justamente te iba a preguntar eso, que directamente la inteligencia artificial, que harto se lee y se escucha sobre los sesgos también, y sobre Exacto. las implicancias éticas del tema de los sesgos. Ya, mira, Ahí cuéntanos un poquito de eso. sí, déjame explicarte en simple para que todos los que están escuchando lo entiendan. Primero entender, porque todos escuchamos y todos supuestamente lo aplicamos, pero a veces como que no sabemos lo que es. Ética. Entonces, y ética está en todas partes de nuestras vidas cotidianas, digamos. Ética básicamente es un concepto que viene de la filosofía, que tiene que ver con el estudio del comportamiento humano, o sea, el estudio es un humano, inicialmente, y que tiene que ver con
la conducta humana en términos de lo que es correcto o incorrecto, o lo bien o lo mal, o lo adecuado o inadecuado. Ese es el foco de la ética. Obviamente, cuando tú lo llevas a ciencia y tecnología común y corriente, está en todas partes. De hecho, cuando haces vacuna, hay consideraciones éticas. Cuando diseñas una bomba nuclear, obviamente hay consideraciones éticas. Una cosa es la tecnología, que está súper bien, pero otra cosa es el impacto que eso puede tener en las personas. Cuando estás diseñando algún fármaco, ahora está de moda una vacuna, es la misma cosa. ¿Qué pasa si generan efectos secundarios y esos efectos secundarios son masivos? Hay los transgénicos, bueno, hay un montón de, ¿cómo se llaman? También los alimentos, ¿cómo se llama? Genéticamente modificados, un montón de consideraciones. ¿Sí? Y cuando llega la IA, empiezan a aparecer otras cosas interesantes, que te lo voy a hablar en general, porque tienen la forma a veces de regulaciones, pero también tienen la forma de consideraciones de diseño. Entonces, hay tres aspectos que yo creo que hay que tener en cuenta. Cuando la ética llega a las máquinas, porque las máquinas están tomando decisiones que podrían eventualmente perjudicar a alguien, no solamente dejarla sin trabajo, sino que estamos hablando de perjudicar la salud. O sea, tengo una máquina que toma un diagnóstico incorrecto porque tenía un sesgo, hasta ahí llegó la persona. Y después hay que le echar la culpa. ¿Sí? Entonces, hay tres aspectos fundamentales que entender. Primero, tiene que ver con la ética desde el punto de vista de cuáles son las guías o principios que se usan para diseñar sistemas inteligentes. Eso por un lado. Y para eso hay varias organizaciones, incluido la Comunidad Europea, sociedades tecnológicas, que están estableciendo cuáles son los principios que todos los fabricantes, los diseñadores, tienen que utilizar para asegurarse que de alguna manera las decisiones que se toman son éticas, pero son principios de diseño. Eso por un lado. Por otro lado, está otra preocupación de la ética en inteligencia artificial, tiene que ver con la ética de las máquinas. Entonces, ¿cómo me aseguro que las máquinas, cuando operan, porque una cosa que yo establezca el diseño, desde el punto de vista del ingeniero que está encima, y otra cosa, que cuando la máquina está operando y está tomando decisiones, ¿cómo me aseguro que la máquina tenga, entre comillas, a lo mejor no va a tener ética, por ahora, pero puede observarse un comportamiento ético desde el punto de vista del observador, ¿ya? Porque no hay forma por ahora de incorporarle mágicamente, así como ciencia ficción, tome, ¿lo voy a incorporar la ética? No, pero sí puede incorporar una dinámica tal que cuando los sistemas operen, a ojos del observador, nosotros, obviamente lo podemos ver como una conducta ética. Y el tercer punto, que quizá es uno de los que además está más de moda ahora, tiene que ver con la justicia algorítmica, que es lo que se llama el fairness en inglés. ¿Y por qué? Porque lamentablemente ya está empezando a pasar que por culpa de que los fabricantes, diseñadores, grandes empresas, digamos, tecnológicas, por culpa de que no se fijaron en la justicia, estamos empezando a discriminar en decisiones. Estamos empezando a tomar decisiones, digamos, que pueden estar perjudicando desde el punto de vista racial, desde el punto de vista etario, desde el punto de vista geográfico, y ahí tenemos un problema. Entonces, obviamente, hay todo un trabajo que se está haciendo a nivel mundial, están entes regulatorios importantes, el Banco Mundial, la OCDE metida, la Comunidad Europea, sociedades tecnológicas en Estados Unidos, preocupados de alguna manera, controlar eso y establecer pautas, como te digo, tanto para el diseño como la justicia. En el fondo, imagínate que el siguiente caso, voy a diseñar una tecnología, como las que existen, que sea capaz de hacer reconocimiento facial de personas. Y lo que hago, lo que le doy, lo que le suministro, no vamos a entrar en detalles técnicos, lo que le suministro a la cajita mágica, a lo técnico, es básicamente fotografía, ejemplos de personas. Imagínate que el 95% de las personas fotografías, perdón, que le pasé como ejemplo, son de personas de color blanco. Y el resto muy pequeño, personas de color. Claramente ahí va a tener un tema que cuando se tome la decisión no va a haber justicia porque va a haber un sesgo, ¿ya? Porque estamos hablando que los sesgos pueden ser en el mecanismo, en el procedimiento, esa es una fuente de problema, como también en los datos. Tú puedes tener un procedimiento que es súper justo, súper imparcial todo el cuento, desde el punto de vista de lo técnico, pero los datos están sesgados. Y en este caso, de hecho, no es teoría, ya ha pasado con servicios tecnológicos que lo han tenido que bajar porque hay gente que ha alegado, como todavía no está regulado 100%, y ha dicho, no, aquí se hizo se cometió un error, y eso obviamente fue en contra de personas de color, que se reconoció mal o se dejó afuera por alguna decisión. Entonces, está tomando otro color ahí, porque obviamente puede estar afectando la vida de las personas. Entonces, no es mera teoría, digamos, sino tiene que llegar al punto donde tú diseñas el sistema y que alguien te audite. Por eso el accountability es clave, que alguien te controle, entre comillas, y que se asegure que, ok, lo que estás diseñando y las decisiones que va a tomar el sistema posteriormente son justas y son, entre comillas, éticas desde el punto de vista de que no va a dañar a nadie y no lo va a perjudicar. ¿Okay?
que esta como auditoría sea también por estos organismos que son un poco más objetivos también, en Exacto, teoría, exacto, exacto. o De por lo hecho, menos más. entre varios, claro. De hecho, más, para que le interese más, porque aquí tenemos, porque el día es corto lo que, Ah, digamos, la sesión John, de hoy voy a día, pero aprovechar, sí. espérame que voy a aprovechar vamos a saludar a la audiencia, Ah, porque perfecto. aquí ya, bueno, y comentarle a los que también se han ido sumando después que estamos con John Atkinson, experto en inteligencia artificial, estamos en Chile los dos, y hay gente conectada de Panamá, de Ah, Guatemala, súper. de México, vamos a saludar también a gente de Perú, de Bolivia, Bueno, de Colombia, de Paraguay, o sea, de casi toda saludo a Latam nos todos. están viendo y escuchando. Súper, súper. Así que bueno, les damos las gracias a todos y vamos a seguir. John, sigamos nomás porque esto Sí. está súper Mira, interesante. y lo otro, si hay gente, obviamente, bueno, tenemos tiempo hoy día para entrar en todo el detalle, pero esto se está tornando en algo súper crítico para los países. Esto no es un tema que se nos ocurre a nosotros que estamos discutiendo ahora, una cuestión que mañana se acaba. No, esta cuestión ya partió hace algunos años. Y empieza a preocupar, en el buen sentido de la palabra, cuando hay organizaciones no tecnológicas que se empiezan a involucrar en las regulaciones, como el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, y una de ellas es la OCDE. Para que le interese, que es súper potente esto, todavía no es una obligación, está como sugerencia. Pero en marzo del 2019, a raíz de todas estas preocupaciones que pueden venir en términos de ética, privacidad, de cómo se diseñan los sistemas, de forma tal que tengan accountability, que se pueda explicar los resultados, que es otro tema que no hemos hablado, que no perjudique a la gente, etcétera, etcétera. La OCDE estableció cinco principios que tienen que ser los que guían a los países que están en la OCDE que quieren incorporar inteligencia artificial como parte de sus políticas nacionales. Estamos hablando de ese nivel. No el mero desarrollo de una tecnología puntual. ¿Te fijas? Eso Exacto. también lo pueden buscar. Digamos, ahí están súper bien establecidos. Y varios de ellos justamente tienen que ver con los aspectos éticos, accountability, la transparencia y sobre todo, es un detalle no menor, control humano. Nos está exigiendo todavía. ¿Qué significa control humano? Que por mucha autonomía que tengas, piensa en los vehículos no tripulados, se sugiere que siempre en situaciones de emergencia, en algún tipo de decisión, siempre de alguna forma haya la posibilidad, exista la posibilidad que el humano en algún momento tome el control. Y no solamente, no solamente en vehículos no tripulados, podría ser en decisiones médicas, ¿te fijas? Y eso lo establece la OCDE. Como te digo, está dentro de los 5 principios. Como te digo, no es algo obligación que te digan, si usted no cumple eso, se sale de la lista de la OCDE, no, pero está como guía, como pauta, que mire, es sugerencia que esto lo empiecen a cumplir. No me extrañaría que de aquí a mediano plazo eso se empiece a exigir, obviamente, porque es un tema relevante. Que sería lo ideal, exacto. Que realidad, porque está creciendo, se están generando muchos sesgos, y no solamente sesgos en los datos, eso es un detalle. O sea, comparado con el resto, hay muchos sesgos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de los métodos, cómo toman las decisiones en los sistemas, qué guías te doy a ti como fabricante para que diseñe el sistema. Es que hay muchas aristas, entonces claramente ahora estamos en el proceso de la regulación. Y lo otro también que tiene que ver con lo ético y con las regulaciones, y algo que se está trabajando mucho a nivel de investigación científica, y hay muchas empresas que ya están incluso empezando a sacar servicios y productos, tiene que ver con la explicabilidad. Claro, porque tú puedes decir, claro, hay decisiones que a veces no son las mejores, pueden estar sesgadas, pueden que no sean tan éticas, pero todo relativo, depende. Y uno de los aspectos que influye es la confiabilidad que tú como usuario, nosotros como usuarios común y corriente, tengamos la tecnología. Y un aspecto clave de la confiabilidad tiene que ver con la facilidad que tiene la tecnología de ser explicable. Entonces, la explicabilidad es otro tema que está saliendo. ¿Por qué? Tú te preguntarás. Porque una gran parte de aplicaciones que están viendo son cajas cerradas. Tú, en el fondo, el sistema interactúa y toma algunas decisiones, pero tú no tienes la menor idea qué es lo que está pasando dentro. Entonces, imagínate que en términos prácticos, si fuera una decisión en el contexto de diagnósticos médicos, que te dijeran que vas al médico y te dijeran tienes cáncer de la próstata. La pregunta millón es, ¿te quedas con ese diagnóstico? Seguramente vas a ver, vas a ver otro médico que te dé otra opinión, o por lo menos te hace las preguntas básicas, y una de ellas es, oiga, ¿por qué? ¿Por qué usted llegó a eso? ¿Qué lo hizo tomar esa decisión? Y eso es importante, temas bancarios, cuando tú tomas decisiones con respecto a si otorgo o no otorgo crédito a una persona, clave, es poder explicarle, ¿cierto? Para evitar sesgo. En los médicos, es totalmente transversal. En temas de como vehículos no tripulados, ¿para qué decir, digamos? Si voy en una que a simple vista no se ve, digamos.
si el vehículo va conduciendo y llega a una esquina y tiene que doblar a la izquierda o a la derecha. Supongamos que tiene dos posibilidades para simplificar el cuento. Pero si dobla por la izquierda, atropella a una señora de edad. Si dobla por la derecha, atropella a unos niños. ¿Por dónde doblo? ¿Por dónde giro? Obviamente hay decisiones, obviamente digamos que tienen que ver con lo ético, y obviamente, y hay principios que tienen que haber guiado eso, si no cometemos errores garrafales que pueden costar la vida, digamos. Solamente considerar como dato anecdótico, bueno, que al principio no fue anecdótico, fue bastante lamentable. Uno de los primeros casos de vehículo no tripulado que se probó en California, tuvo un accidente, hace un par de años atrás. Y obviamente falleció una persona. Y después eso entró como un hecho obviamente criminal y se investigó. Una investigación que duró como un año y medio por ahí, digamos, no estoy seguro. Y se investigó todo lo que había pasado, porque obviamente, lo que te decía al principio, el tema, ¿a quién le transferimos la responsabilidad? Especialmente el tema en términos éticos. ¿Quién es responsable y quién tiene que pagar por esto? Bueno, se investigó. Y el equivalente no me acuerdo cómo se llama, el equivalente al juzgado, ¿cierto? Digamos, local, estableció que lo siguiente, en forma resumida. Dijo, bueno, analizamos todas las condiciones, el entorno que había en ese momento en el camino, la ruta, cómo iba el vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la conclusión fue que un humano, en las mismas condiciones conduciendo, hubiera cometido el mismo error o peor. Por tanto, no hay ninguna diferencia en ese caso, quizás una excepción, ¿cierto? No hay ninguna diferencia entre que hubiera sido un humano, o no, que la máquina tuvo el problema, que el humano, de hecho, hubiera sido peor. Y por una razón también evidente. No sé si lo has visto, pero en el caso de los vehículos, tantas aplicaciones, llevan muchos sensores que te permiten, entre otras cosas, ver o tener un nivel de alcance que un humano claramente no alcanzaría. Entonces puedo adelantarme, ¿cierto? No sé, un par de cuadras, así, por allá hay un problema en taco, y yo me adelanto. Y eso un humano no lo puede hacer, salvo que tenga, no sé, una aplicación Waze o cosas por el estilo. Entonces, ese es el impacto que está causando. Y a veces ni siquiera aunque la tenga, es un caso puntual, pero así están empezando a pasar un montón de cosas que tienen que ver con decisiones donde lo ético es el pilar fundamental. Lo ético y la justicia. Y la justicia algorítmica, en el fondo. Toma las mejores decisiones, los datos no están sesgados. ¿Cómo me aseguro que eso no pase? Y lo que va a pasar en los próximos quizás 10, 15, 20 años es que a los fabricantes les va a empezar a auditar. O si no, sencillamente no van a poder sacar la aplicación o el servicio al mercado. Sin ir más lejos, ya pasó cuando hubo todo un revuelo en las redes sociales, cuando pasó decisiones que se tomó en un sistema que puso a disposición una empresa importante tecnológica que cometió un error desde el punto de vista sesgo racial y tenía un sistema que uno puede conectar si usa ese servicio y tuvo que bajarlo. Después lo retomó todo el cuento después de un tiempo para asegurarse, obviamente, que no hubiera sesgo los datos, todo, pero tuvo que bajarlo. Por ahora le salió entre comillas, barata, si se puede decir de alguna forma. Pero posteriormente, a lo mejor, más adelante, a lo mejor te podría llegar multa si hay una regulación o lo que sea. Entonces el tema no es menor. Pero una cosa es la regulación y que pasara a ser obligatoria. Exacto. Pero otra cosa es que tecnológicamente se puede solucionar. O sea, tecnológicamente puedes llegar a no tener sesgo, por ejemplo. Sí, pero para eso hay que asegurarse el punto. A ver, lo que pasa, por eso te da la explicación de cuáles son los focos de la ética en inteligencia artificial ahora. Estos tres: la guía de diseño de sistemas de IA, el tema de la justicia o la equidad algorítmica y el tema de la ética de las máquinas que están operando. ¿Ya? Entonces, ahí lo clave es identificar dónde está el bias, dónde está el sesgo. Porque, claro, si un tema de datos, eso técnicamente no es tan complicado, digo, no es tan, entre comillas, complicado resolver. Claro, si es un tema de datos, porque pero se puede solucionar. Y de hecho se ha hecho porque hay que desarrollar nuevos modelos que sean capaces de distribuir los datos de otra forma, ¿cierto? De tal forma que reduzca el bias, el sesgo, ¿te fijas? Ahora, pues hay que hacer un diagnóstico ahí, y en eso se ha trabajado mucho. Si el tema del sesgo en el método del procedimiento, claro, hay que auditar al que lo diseñó, porque es un tema de diseño, no es un tema de los datos. Entonces depende de dónde venga. Actualmente hay guías que están ayudando a eso y además hay modelos que te evalúan la justicia algorítmica. Incluso te dan un puntaje. Te dicen, mire, ¿sabe usted? Acá yo evalué sus datos, todo, y tiene un problema. Aquí esta cuestión está mal balanceada. Usted va a tener que hacer algo ahí. Entonces, preocúpese que los datos ahora estén mejor balanceados. Y eso obviamente va
va a significar un costo también para muchas empresas fabricantes, obvio, porque tienen que contratar más gente, que trate de recuperar más datos, que a veces no es tan, digamos, no es tan fácil. ¿Te fijas? Hay otras situaciones, hay que también ponerlo en contexto, hay situaciones donde los sesgos, en particular los datos, que unen las tantas dimensiones, los sesgos son naturales y no se pueden evitar. Por ejemplo, en la industria bancaria, en general, y esto pasa en general en muchos lugares, no solamente en Chile, se cometen de vez en cuando muchos fraudes de transacciones, que están de moda, ¿cierto? Fraudes de tarjeta de crédito, ¿cierto? Que alguien toma tus datos y empieza a usar tu tarjeta, ¿ya? O tu cuenta, ¿ya? La cantidad, más o menos, la proporción de transacciones que son fraudulentas no pasa más allá del promedio 5 o 7% al total. O sea, quiere decir, pongamos 5%. El 95% de las transacciones del banco son normales. Tú dirás, ¿y a mí Claro. qué? Claro, pero cuando vas a diseñar tecnología, claramente, por un tema natural, va a estar sesgada en términos de decisiones que va a tener más experiencia para decidir sobre una transacción de una tarjeta normal que una fraudulenta. Por tanto, ahí viene todo un desafío que actualmente existe y hay forma de resolverlo, que dices tú, chuta, ¿cómo me aseguro esto que esté un poquito más balanceado? Porque por naturaleza no está balanceado. Y ahí en ese caso yo lo quería poner, porque no es un sesgo que haya sido de mala intención o alguien que suministró malos datos, lo que sea. No, es que en forma natural está así. De hecho, es más, yo iría conversando con gente de la banca, que si esos números se incrementan para balancear, queda un caos. No podría ser, sería imposible, serían todos abajo en el negocio, digamos, ¿te fijas? O sea, incluso ese 5 o 7% ya es mucho ya para la industria. Entonces, hay que diferenciar también ese tipo de sesgos que son naturales, que no se pueden evitar. Se puede moldear de forma tal que los datos estén un poquito más balanceados para efecto de la tecnología, pero no se puede manipular directamente porque tú no puedes evitar. Si lo pudiera evitar sería fantástico que no hubieran fraude, digamos, en ese caso. Entonces, hay que diferenciar cuando hay situaciones que son naturales en términos de sesgo y otras que no son naturales, pero que las puedes evitar o puedes arreglarlas técnicamente hablando. ¿Sí? John, mira, nos llegaron dos preguntas. Bueno, los saludos primero, nos llegó Eduardo Lamas, aquí Chile, saludos. Saludos, Y Eduardo. después nos llegó una pregunta, que, ¿cómo ves en este caso a Chile, cómo ves al país en temas de inteligencia artificial? Mira, hay una cosa interesante, aunque Chile llegó un poquito tarde. Para los que no saben, Chile está elaborando desde el año antepasado, está elaborando una política nacional de inteligencia artificial, ¿ya? A nivel país. Eso lo está centralizando el gobierno actual y obviamente quizá en un poco tiempo más, porque se atrasaba con todo esto de la pandemia, digamos. Hay un comité que está elaborando eso, de hecho han habido algunas consultas públicas, digamos, a los ciudadanos, y en un tiempo más debería haber una suerte de plan política, digamos, para regir el futuro de lo que va a ser la IA en Chile. Pero todavía está muy inmaduro, son cosas todavía como... estaba involucrado en la primera fase de eso, entonces por eso puedo opinar, digamos, todavía está muy inmaduro, todavía está en términos de marcos súper generales, entonces en la bajada va a haber problemas. ¿Qué trato de decir con eso? Claro, efectivamente en la política, si ustedes lo pueden leer, pueden tener acceso a los documentos, efectivamente se toma en cuenta que hay que preocuparse de los aspectos éticos, el diseño, que los costos, los impactos que pueden tener en diferentes áreas, pero todavía no está cómo. Y en la bajada, obviamente, eso puede tener un costo extremadamente alto en términos de que hay que poner recursos, hay que fomentar la investigación en ciencia y tecnología para mejorar esos aspectos. ¿Fíjate? Entonces todavía está muy general, pero por lo menos hay, digamos, esto comenzó en 2019, ya es tarde, a ver, la Comunidad Europea está hace mucho tiempo. Y vamos a ver si en realidad también, y lo que creo que va a ser importante, pues si van a haber los recursos necesarios para ejecutar el plan o para implementar el plan que está definiendo la política. Ahí es otro cuento, entonces. Pero de qué hay. Ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar. Por lo menos ya se comenzó. Sí, sí, sí. Ahora, lo que sí, yo creo que hay un problema ahí con la política, o con la estrategia de IA, como se llama, es que todavía, y esto quizás puede pasar en varias partes de Sudamérica, no creo que sea algo propio de Chile, todavía se está pensando al país como consumidor, no como líder en. Y eso te marca una diferencia fundamental, porque todavía estás dependiendo de terceros, de países desarrollados, que te suministren tecnología y tú básicamente te conviertes en usuario. Que por un lado, a lo mejor comercial, industrial, de negocio, podría estar bien, pero por el lado de fomentar la ciencia y tecnología nacional, ¿cierto? Local, ahí estamos mal, ahí estamos al debe, ¿te fijas? Entonces ahí, yo creo que en muchos países de Sudamérica estamos
estamos al debe con ese, porque obviamente si uno no se pone como objetivo liderar cierto tipo de industria a nivel nacional o a nivel nacional, o por lo menos a nivel regional Latinoamérica, cuando vamos a competir con los chinos, norteamericanos o los europeos. Obviamente hay otros recursos involucrados y la política se implementaría de otra forma, pero eso yo creo que no, como que no estamos, claro, tengo mis dudas, entonces hay que ver cómo evoluciona en el tiempo, por lo menos hay una preocupación, vamos a ver cómo es la bajada que se hace al plano práctico y especialmente al plano de los recursos, porque como dice el dicho, digamos, el monito canta el monito se mueve con moneda, entonces... ¿ah? John, y lo último que te quería preguntar, que te lo iba a preguntar al principio, pero como nos fuimos de lleno, claro, mejor lo dejé para el final. Que de hecho no lo comenté en la introducción, pero quería que nos contaras de tu libro. Ya, bueno. En los minutitos que nos quedan, porque nos quedan súper pocos minutos, pero Sí. cuenta Sí, de tu perfecto. libro, por favor. Bueno, un libro que escribí recientemente no tiene que ver con, ¿cómo se llama? Para no levantar castillo en el aire, como se dice, no tiene que ver con ética, digamos. El libro que tiene que ver con uno de los temas que trabajo, que es el tratamiento del lenguaje, y en particular en un área súper específica dentro de eso, que es cómo tú analizas en forma automática, o tecnologías para analizar en forma automática información textual, documentos, ¿cierto? Todo lo que tenga forma textual que de alguna manera tú tienes que procesar, analizar automáticamente y tomar decisiones a partir de eso, ¿ya? Entonces, lo que básicamente el libro es una introducción para todos los que necesiten, digamos, y tengan fuentes de datos textuales, que en realidad está plagado en todas partes, desde opiniones de un cliente hasta una queja de un cliente, hasta un reporte, un diagnóstico médico, todo es texto, digamos. Entonces, el que tenga necesidad de diseñar, tanto como para aprender por un estudiante como al que esté en la industria, que tenga necesidad de diseñar tecnología para hacer análisis de información textual, para tomar mejores decisiones o para mejorar procesos productivos, obviamente el libro está pensado para eso. Obviamente, como te decía inicialmente, no es un libro que tenga que ver con la ética, pero claramente, indirectamente, sí lo traspasa también, porque claro, si tú vas a usar fuentes documentales, documentos, textos, etcétera, etcétera, también puede serlo. Tú puedes analizar, no sé, por información que tenía que ver con las quejas de los clientes que te llegaron, la analiza y después extrae ciertos patrones de interés, ciertos insights, pero también puede haber información que recolectaste que claramente está cegada, digamos, ¿te fijas? Entonces puede llegar a tomar decisiones automáticamente en cosas que a lo mejor podría eventualmente, no es el caso, no estoy diciendo que sea, pero obviamente eventualmente, como con otro tipo de problema y datos, que también te puede perjudicar a alguien. Entonces ahí también hay que tomarlo en consideración, digamos. Pero pasa en este ámbito como en cualquier otro tema donde haya sesgo en el procedimiento, sesgo en los datos, en cómo diseñan las cosas, etcétera, etcétera. Eso, ¿Puedes repetir el nombre de tu libro para los que estén interesados y dónde lo encuentran? Al que le interese, me pueden googlear o pueden enviar un mensaje por LinkedIn, sé que es más fácil, pero lo que voy a hacer en un segundo, voy a bloquearme la cámara, porque ahí Para que aparece se una vea. fotito, ahí está, se llama analítica textual, que es una introducción a la analítica textual. Está disponible en Amazon, están dos versiones en inglés y en español, para los que gusten. Y es teórico práctico, de hecho, está ejemplo en algún lenguaje de programación, en particular en lenguaje Python, para que no solamente vean la teoría, sino también metan las manos en cómo se hacen las cosas que se explican en el libro, ¿ya? Así que para los que quieran, googleen ahí, busquen analítica textual, o búsquenme a mí y ahí van a encontrar la referencia en Amazon, que está disponible hace algunos meses. Ya, pero no esperen que es un libro de ética, como decía, así para que no se encuentren con sorpresa, digamos. Pero obviamente, como decía antes, lo atraviesa como cualquiera de estos temas, digamos. ¿Ya? Así que, para que no me echen la culpa si algo pasa con alguna decisión, digamos. No es culpa mía. No es culpa mía, viste que metí tu libro aquí entre medio. Claro. No, pero está bien. Solamente para ponerlo en contexto, digamos. Sí, está muy bien. Bueno, la conversa la podríamos seguir todo el día, está súper interesante. De hecho, hay muchas cosas que yo misma no sabía, así que gracias por darte este tiempo para explicarnos a todo lo que estamos escuchando en Latinoamérica. Así que te doy un gran abrazo, John. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, gracias a ti. Y yo también creo que aprovecho. sí, Dale. perdón. No, yo también, con respecto a lo último que dijiste, importante este tipo de temas, irlos como transparentando, viendo más allá de una caja negra, pensando en una caja ya un poquito más blanca, porque hay muchas cosas a veces, el temor de las personas, los sesgos que tienen las personas a veces se deben por desinformación o porque lisa y llanamente
no se conoce el tema. Y pasa en otro ámbito como la vacuna, como no se conoce, se empieza a inventar una teoría conspirativa. Y en esto puede pasar lo mismo. Te fijas, empieza a inventar una teoría conspirativa que las máquinas se van a apoderar de nosotros y ahí va a aparecer tipo Terminator, Skynet, y empiezan todas esas confabulaciones, digamos, digna de ciencia ficción, digamos, pero alejadas de la realidad, por lo menos digamos, los es próximos verdad. 50, 100 años. Sí, no, Digamos. por eso Entonces, es era súper importante que la gente importante empiece a entender eso para que eso. cuando hablemos de decisiones, autonomía, sistemas de IA, vea el tema desde el punto de vista más aterrizado, y obviamente que hay cosas que sí se están tomando en cuenta, se están regulando, por tanto que no tenga temor, digamos. Obviamente, como toda tecnología, tiene impacto, entre comillas, en términos laborales, ¿cierto? Cada vez que hay procesos de automatización, y esta no es la excepción, hay costos que se pagan, pero también muchos más beneficios que eso, digamos. O sea, tiene mucho más, más ventaja que los problemas que se pueden dar, especialmente en el ámbito laboral. Pero para el que tenga miedo con IA y el trabajo, yo le puedo asegurar que no es problema de la IA. Los años 80, cuando veníamos hasta el día de hoy, los computadores también han producido, cuando tú lo usas para automatizar, también han producido temas laborales. Entonces eso no es propio de IA. O sea, tú puedes hacer una aplicación celular simple para que la gente no vaya a la oficina y haga en un banco, por ejemplo, haga una transacción en la casa. Estás dejando gente que te atendía sin trabajo. Esto no tiene nada que ver con IA, eso es propio de la automatización. Otro cuento es cómo la organización se transforme o reentrene o adapte al personal para que obviamente ahora que va a quedar sin ese trabajo, haga otro. Ya ese es otro tema que tiene que ver con un aspecto más sociocultural, digamos. Se me estaba ocurriendo hacer otro programa de radio con ese tema. También, ahí hay un tema también. Hay un tema, porque también hay temores, pero cuando uno lo explica ahí la gente se va tranquilizando también, digamos. ¿Te fijas? Porque, claro, hay que tener claro que hay, como todo ha pasado en las últimas revoluciones tecnológicas especialmente, hay algunos costos, obviamente, que hay que adaptarse a eso, hay que reinventarse en algunos casos, ¿cierto? Empezar a hacer otras cosas, y la organización ahí tiene harto que decir, una empresa, por ejemplo, ¿cierto? Porque también hay cosas que obviamente están y uno tiene que vivir con ellas, no se puede asustar, lo que tiene que hacer es entenderlas mejor, digamos. O sea, y de hecho, digamos, raya para la suma, si uno ve que ahora actualmente estamos automatizando temas relativamente complejos, pero que aún siguen siendo, por así decirlo, si que se malentienda, mecánico, en cierto sentido, no en la forma tradicional. Entonces uno puede decir, bueno, entonces ya que alguien me está reemplazando o algo me está reemplazando en este tipo de tarea ahora, bueno, yo ahora uso mi experiencia para diferenciarme, y está empezando a pasar eso. Se están requiriendo otro tipo de habilidades para los humanos. Hay gente que se está reinventando con otras cosas que las máquinas por ahora no tienen, como la empatía, ¿cierto? Con la interacción humano-humano en un centro de atención al cliente, lo que sea, ¿te fijas? Entonces, obviamente tenemos humano para rato, digamos, obviamente, y de hecho, yo creo que la siguiente tendencia es la colaboración, no que la máquina, no siempre que la máquina te reemplace en alguna tarea compleja o altamente costosa, sino que trabajes en conjunto con ella. Y yo diría que en un montón de problemas que me ha tocado ver en algunas empresas que he asesorado, se han dado justamente porque el humano no está en el loop. Y puedes tener, a veces la tecnología que automatiza no es tan buena, pero cuando es buena, no es la solución. Porque es parte de toda una transformación en donde el humano tiene que seguir estando. El tema, cuando lo sacas de ahí, pierdes control, ahí vienen los problemas. Y te llenas de quejas, ¿cierto? Y te llenas el buzón de sugerencias. Por favor, no le creo a la máquina, pero al humano sí. Entonces hay cosas que la máquina hace bien y hay cosas que el humano hace bien. Eso básicamente para la tranquilidad de todo. Súper. Los últimos saludos que nos están llegando de Héctor Droguet, que nos manda saludos a ambos. Saludos, Otro Sanzano. Sí. Bueno, me despido de todos. Muchas gracias, John. Un gran gracias a ti abrazo. por la invitación. Y nos vamos a tener que ver nuevamente en este programa. Exactamente. Con gusto. Adiós a todos. Un abrazo. Chao, chao. Chao.